Muy buenas noches. Como todos los lunes, estamos aquí reunidos a las 8:30 hora de Bogotá para compartir con los amigos, para estudiar el libro de Urantia y ante todo para ver cómo se ha transformado la vida de las personas a través de las enseñanzas del libro de Urantia. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con don Gerardo Leche. Él es un docente catedrático universitario y además es administrador de empresas. Es una persona que se ha enfocado en sus últimos años a estudiar el libro Durantia y ahora es el presidente de la Asociación Durantia en Guatemala. Yo personalmente tengo que reconocer que conocemos muy poco del movimiento durantiano en Centroamérica, así que esta va a ser una muy buena oportunidad de conocer qué se está haciendo en esta zona. Y de verdad, muchas gracias a don Gerardo por acompañarnos, por aceptar la invitación. Y a todos ustedes les recuerdo que esta sección va a ser grabada para después subirla a YouTube. Angelita, muy buenas noches. Quedamos en tus manos y nuestro invitado. Bueno, muy buenas noches. Ya nos hemos saludado con todos. Pues un honor tener aquí a Gerardo Leche, presidente de la Asociación de Urantia de Guatemala. Tuve el gran placer de escucharlo en una conferencia que dio el domingo en la invitación de Urantia Internacional de Jenny Vázquez. Encantadora conferencia, muchas gracias. Entonces, ha sido una persona muy recorrida, bastante caminada por este planeta y ha hecho múltiples cosas. Él dice que no hablemos mucho de eso porque ya entró a la parte de la humildad, donde es más importante para él Urantia que decir todo lo que han sido sus caminos, todo lo que anduvo y todo lo que le falta todavía por andar. De todas maneras, él estuvo estudiando en la República de China, tiene varios títulos de 2 o 3 universidades, entonces es una persona bastante letrada, de la cual vamos a aprender mucho. Bueno, Gerardo, entonces por favor habilitas tu micrófono para empezar con las preguntas. Aparte, Jota, tú no estamos transmitiendo por Urantia TV. Tienes el micrófono cerrado. No, porque como don Wilson es el que puede entrar directamente a a la plataforma y don Wilson como que se fue de vacaciones. Sí, él está viajando. Sí, entonces Entonces, ok, bueno, intenté ir mucho y no pude conectarme. Mm. ok, perfecto. Entonces vamos grabando para subirlo a nuestro canal de YouTube. Bueno, Gerardo, cuéntame, va la primera pregunta que ya creo que la conocen de memoria todos los participantes, pero es la forma de llegar al resto y es ¿cuándo y cómo encontraste tú esta quinta revelación? Muchas gracias, Angelita. Gracias, José Iván, por la introducción, presentación, ambos. Y a todos mis hermanos, pues qué gusto verlos y es un placer estar con ustedes. Conocer el libro de Urantia para todos los humanos debe ser considerado un privilegio por el hecho de que es porcentualmente un índice muy bajo a nivel mundial a quienes llega el libro a sus manos. Personalmente, en el año 1997, trabajaba para un grupo de personas discapacitadas del enfrentamiento armado interno en Guatemala, que tardó 36 años de lucha interna, ¿no? Entonces yo me desarrollaba como jefe, pues
también tuve el privilegio de que me invitaran a ser jefe en calidad de fundador del Centro de Atención a Personas con Discapacidad del Ejército de Guatemala. Y en esa oportunidad, pues asistí dentro de las gestiones, porque cuando se inaugura un centro de esa naturaleza o de cualquier otra, el director tiene que hacerla desde gestor de negocios, obtener recursos, médico, psicólogo, a pesar de que existan esas plazas, pero como que al director le corresponden muchas maneras hacer esas tareas, ¿verdad? Y a veces hasta de conserje. Y ahí lo mismo pasa en las empresas, pues cuando nace una empresa y es un bebé, pues todas las personas tenemos que hacer muchas funciones y bueno para todo, malo para nada. Pues en esa oportunidad me encontraba haciendo gestiones de un sistema de base de datos y tenía en mi mano el libro del autor español Juan José Benítez, uno de sus caballos de Troya. No recuerdo si era el primero o el segundo. Pero mientras hacía antesala, se acercó un profesional y me dijo, ¿qué lees? Bueno, le enseñé el libro. Mira, aquí lo conoces. Oh, sí, me dijo, pero no sé por qué, me dijo, pero te tengo que enseñar algo. ¿De veras? Le dije yo, sí. Pasa adelante a mi oficina mientras te atendemos. Y me dijo, mira, ¿lo conoces? Y me enseñó un libro azul. No, no tengo el gusto. Pues este es el libro de Urantia. Y algo me dice en mi mente que te lo tengo que enseñar. Y precisamente abrió la parte en donde dice la mente del hombre, el terreno de elección. Y me leyó un pequeño párrafo en donde la mente, como hija del cerebro, es la receptora del Espíritu de Dios, el ajustador del pensamiento para morar en el hombre. Se me iluminó la vida, la existencia. Y en ese tiempo todavía no había internet en Guatemala. De inmediato copié la dirección del libro, me puse en contacto con la Fundación Urantia y después de 3 meses del correo normal que va y viene y el pago del equivalente a $10 más los costos de envío, recibí mi libro de Urantia en Guatemala. No fue el primero que venía a este país porque ya existía el grupo de Gonzalo. Yo no lo conocía, a Gonzalo Caseros. Ya existía el grupo de Gonzalo Caseros, ya existía el grupo de Benítez, que cabalmente coincide con el apellido del autor español. Ellos pues ya no existen, ya desintegraron sus grupos. En el caso de Gonzalo, pues aún está con nosotros en el planeta, pero deshizo su grupo por su edad y ya se retiró. Entonces, pues a partir de ese momento empecé con la lectura del libro de Urantia. Todas las noches leía una porción y a lo largo de 2 años pues lo terminé. Y me impactó porque tengo que confesarles que soy superviviente del centro médico en donde en el año de 1993 tuve una lesión hepática severa. Y puedo decirles que se cumple, justamente en mi caso puedo hacer uso de la palabra profecía porque nuestro Padre amado universal, estando ya de muerte, me llevó en el sueño, me llevó, supongo, a una antesala de los mundos mansión, en donde compartí con otras criaturas de orden espiritual sin voz, sin comunicación conmigo. Pero el ajustador del pensamiento me tomó de mi mano y me llevó a ese famoso, algunos lo ven como túnel de luz, otros lo ven como túnel de niebla, otros lo ven de diferentes maneras, de acuerdo a su experiencia, así es como lo interpreto. Y una voz muy amorosa, muy cariñosa, después de estar por varios minutos clamando el nombre de Jesús de Nazaret, ¿en dónde estás, Jesús de Nazaret, te busco, ¿dónde estás? Y me dijo esa voz amorosa y masculina, Gerardo, vuelve. Aún no es tiempo de que estés aquí conmigo. Regresa, regresa. No te quiero aquí. Pero yo no quiero regresar, yo me siento muy bien aquí, ni modo, después de un mes de estar con paro renal, problemas en los pulmones,
problemas total del hígado, menos un pedacito. Lo único que tenía muy bien era el corazón y la mente, porque pues había sido muy buen deportista y eso me ayudó mucho. Practiqué mucho deporte de más joven. Fui atleta, bueno, hice muchas cosas, hasta paracaidista. Entonces, esas condiciones me ayudaron físicamente y al despertar en un llanto profundo, me vi de nuevo en mi cama de paciente hospitalario. Le dije a mi esposa, recién en medio de llanto, recién experimenté esto y quiero regresar. Y volví a dormir, pero ya no tuve la visión, solo el audio, diría, ¿verdad? Me falló la computadora, solo me quedó el audio y nuevamente la voz me dijo, Gerardo, no insistas, regresa. Algún día te voy a llamar, oigan bien esto, algún día te voy a llamar a mi presencia y me vas a venir a contar qué hiciste. Entonces, pero no me dijo qué hacer. O sea, respetó el libre albedrío, la libre toma de decisión del hombre, que es mucho de los conceptos que se nos repiten y nos enseñan en el contenido del libro Urantia. Y me dijo, bueno, pues pasé muchos años, bueno, no tantos, pero sí alrededor de 5 o 6, buscando esa misión de paz. A todo esto, mi profesión de soldado guatemalteco, de militar, se truncó porque después de esta cirugía tuve que regresar 2 veces más al hospital porque provocó hernias, problemas digestivos, otras cirugías, y esto poco a poco me fue inhabilitando pues para el desarrollo profesional, para el desarrollo físico, porque yo era un hombre de infantería, entonces pues ahí se necesita estar al 100%. Y esto me limitó en mi desarrollo profesional. A quienes yo les había enseñado o dado clases de jovencito, ya me estaban alcanzando y algunos ya pues, me querían rebasar. Entonces tomé la decisión ética, como buen hijo del honor, el deber y la gloria de mi escuela militar, la Escuela Politécnica de Guatemala. Tomé la decisión de retirarme, porque la escuela dice en algún momento, Escuela Politécnicas, si no te dignifico, inspírame a solicitar mi retiro para poder decir siempre, Guatemala, estoy presente. Entonces tomé con dignidad la decisión de retirarme y tomar otros rumbos en el camino, pues. Esa es, pues, a grandes pasos, la historia de cómo encontré el libro, pero también me dio un poquito de la plática, ¿verdad? Pero No, perfecta, no. Angelita era parte de las preguntas, ¿verdad? No, Sí. no te preocupes, ha sido una excelente respuesta y pues, ha sido diferente a todas y muchas gracias porque ese testimonio que tú estás dando nos llega a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Hemos tenido dolencias y definitivamente no hay que perder la fe y estamos con Jesús de Nazaret. Mi segunda pregunta con respecto a todo es, aunque ya lo dijiste, un poquitico tocaste el tema, ¿cómo cambió tu vida esta quinta revelación? Muy bien. Los seres humanos, puedo decirles a todos mis hermanos, somos hijos de 2 factores, la genética y el ambiente. Genéticamente, pues puedo decirles que soy hijo de 2 padres honorables, industriales. Mi padre, pues, era industrial. Mi madre, pues, ama de casa en aquellos tiempos, pero de muy buenas cepas a nivel del hombre rojo. Mi padre era un hombre muy inteligente, muy noble, y supongo que algo de esto heredé. Y a lo largo de toda mi vida conservé y manifesté muchas de las características de mi señor padre. A lo largo de toda mi vida, pues, de las barreras y todas las cosas, siempre manifesté muchas actitudes de mi padre. Por lo tanto, no fue difícil encajar en los conceptos urantianos, puesto que mucha de la nobleza, del llamado a desarrollar los frutos del espíritu,
ya los traía por naturaleza, diría, perdone la modestia, pero como que ya los traía como parte del paquete con el que nací. Ya solo fue de ir amoldando, acomodando los conceptos e ir vinculándolos con la experiencia de cada día. De esa cuenta, pues, hubo también cosas que no se pudieron limar en la juventud y ha sido la experiencia y la madurez. Por ejemplo, dominar la ira. Todos los defectos tienen un contrario que son las virtudes, ¿verdad? Así puedo decirles que el odio, pues, contrario será el amor. La venganza, el servicio. Las personas que no logran perdonar, pues, tienen como contraposición el perdón. Al lograr el perdón, ¿qué se obtiene? La paz. Entonces, la experiencia del ser humano es muy importante. La experiencia es un aprendizaje rápido y es más valiosa muchas veces que los títulos académicos que una persona pueda obtener. Por lo tanto, puedo decirles que para mí fue muy fácil asimilar los conceptos urantianos y por otro lado, ya traía un bagaje de conocimientos vinculados. Siempre me gustó investigar, nunca he visitado Jerusalén, pero ya había ido en los libros. Ya había leído literatura acerca de la supervivencia de Jesús después de la cruz, después de la resurrección, que había estado en la India, que había dejado plasmadas en unas planchas de cemento sus manos, sus pies, hasta con los orificios de los clavos. Entonces, todas esas literaturas, pues, de alguna manera me fueron canalizando y abriendo también la mente a la apertura de los conceptos que encontré en el libro de Urantia. A esto debo agregarles que ya tenía el mandato universal de una misión de paz. Y con eso más, traté de encontrar y vincular mi propia orden universal cósmica con los contenidos del libro de Urantia. Y creo que los encajé muy bien y siempre estoy muy atento. He tratado de ya no escuchar con los oídos físicos, sino con los oídos del alma, porque además de eso, pues estoy un poco sordo de un oído, entonces tengo que desarrollar los oídos del alma, ¿verdad? Como los gatos son buenos para ver de noche y de día tienen otras deficiencias, ¿verdad? Entonces, hay que aprender a escuchar con los oídos del alma para encontrar precisamente esa acústica, esa relación personal con el Espíritu del Padre, nuestro ajustador del pensamiento. Y esa es una invitación para todos, pues, desarrollar esa mecánica de relación personal con el ajustador, porque ahí es donde cabalmente uno escucha la confirmación de muchas cosas de nuestra vida. Y es más, cuando leo muy en silencio y a altas horas de la noche, pues escucho a veces esa voz divina que me llama por mi nombre y me dice Gerardo. Inmediatamente doy un brinco y digo, ¿qué quieres? Dime, ¿qué más? Pero ahí nos quedamos. Como que pues falta ahí desarrollar esa intimidad cercana con el espíritu. Gracias, Angelita. Ok, bueno, para mí eso es impresionante lo que estás contando. Entonces, para mí es tan grande eso, que cuéntame, aparte de esta experiencia que tú tuviste en esta gran dolencia en el hospital y que te comunicaste con nuestro Padre y con Jesús de Nazaret, o bueno, con la divinidad, ¿qué Digámosle, otra experiencia has tenido tú que te haya marcado esta revelación? sí, aparte de la experiencia cercana a la muerte. Exacto, gracias, Jotica, Gracias. siempre. Muy bien. Puedo decirles que una vez anoté en una agenda que tengo por ahí 52 veces que he estado cerca de la muerte. No solamente en el quirófano. A lo largo de mi vida he estado 52 veces, hasta que las conté. De ahí para acá, que perdí la cuenta, no sé cuántas más, pero de las que estoy consciente tengo 52 veces que he estado cerca de la muerte y puedo decirles con acierto que todo ser humano tiene un destino. Quienes manejan conceptos de chakras y de karmas dicen que el ser humano tiene un destino ya predefinido. Disiento un poco del concepto en dos vías. Primero, tenemos un destino predeterminado, es cierto, de orden eminentemente espiritual. ¿Por qué razón?
porque nuestro destino está determinado hacia la vida eterna. Antes de nacer, pues, hay un ajustador que dice, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere a Gerardo? Miren, va a tener posiblemente estas y estas manifestaciones por su genética y su ambiente. Y además van a ser en Guatemala, un país muy especial de Centroamérica. ¿Quién lo quiere? Entonces, alguien se atrevió y dijo, yo, el ajustador del pensamiento. Muy bien, él está determinado a la vida eterna. Perfecto. Y con esa creencia estoy, con esa fe dinámica de mi vida eterna. Desde esa óptica, estamos determinados a la vida eterna. Pero desde la óptica material, intelectual, en el cosmos se respeta nuestro libre albedrío y nuestra experiencia. Por supuesto, como seres humanos debemos establecer nuestra relación personal con el Padre, con Jesús de Nazaret, en la toma de nuestras decisiones, porque eso manifiesta nuestra sabiduría, nuestra adoración, pero también nuestra humildad. Eso es muy importante, porque debemos reconocer que no lo sabemos todo, ¿verdad? Dice mi amigo que no somos Superman. ¿Y por qué? Dice, porque Superman lleva el calzoncillo sobre el pantalón. Perdón la expresión, ¿verdad? Pero un poquito de broma. Pero nosotros no llevamos nuestra ropa interior sobre el pantalón. Nosotros somos simples mortales, ¿verdad? Y somos sensibles a muchos factores del entorno, del ambiente. Entonces, ¿qué nos corresponde? Vivir nuestra experiencia material. Y parte de esa experiencia material implica nuestro cultivo mental, nuestra academia, estudiar, ser autodidactas, desarrollarnos y tratar de dejar ese conocimiento a las generaciones sucesivas. Y desde bueno, perdón, te interrumpo. Perdón, desde esa vía, pues no tenemos un destino predeterminado. Somos responsables de nuestra propia vida, de nuestra propia relación mental y desarrollo personal. Sí, sí, Angelita, perdón. Qué pena, Gerardo, fue que te hice una pregunta y no sé si me la entendiste, pero no importa. Cuéntame desde esa gran experiencia y de todo esto que estás viviendo, ¿cómo lo estás aplicando tú en la asociación de allá de Guatemala, en Guatemala, que tú eres el presidente? Entiendo que es nueva, que la asociación es más bien joven. Muchas gracias. Bueno, cuando terminé el libro de Urantia, consideré que era un recurso muy valioso y pensé, pues, un tanto egoístamente en el sentido de que se tenía que atesorar. Pero al leerlo nuevamente algunos párrafos me di cuenta de que no era cierto, que tenía que abrirlo. Y empecé a hablar con algunas personas del libro de Urantia y me rechazaron. Afortunadamente, encontré un círculo académico de médicos, ingenieros, incluso pues Anita, una doctora que me acompañó a Colombia, una persona que es poetisa, académica, docente en Universidad de San Carlos, escritora. Y ella tenía una versión muy grande del libro, tal vez del tamaño doble del libro que nosotros conocemos, con letra de imprenta muy grande, que ingresó a Guatemala por el año, fue de la primera versión en idioma castellano, e ingresó a Guatemala posiblemente en el año 1989. Entonces, con ella abrimos el círculo y llegamos a tener alrededor de 25 personas, académicos, pensantes, quienes se reunían con nosotros en el Club de Oficiales La Aurora, y pagamos muchos té y refacciones en otros restaurantes con el propósito de motivar a las personas a asistir a nuestro grupo de estudio. Pues llegamos a tener un grupo, como les decía, de 25 personas y a lo largo de un año, después un segundo y tercer año que continuamos con estas iniciativas, pero en aquel entonces no existía la fiebre, la idea, la iniciativa de formar asociaciones. Entonces, después de 3 y 4 años en Guatemala de estar trabajando, se fue bajando la intensidad porque ya conocíamos el libro de Urantia. Tratamos de canalizar la enseñanza a personas, estudiantes, jóvenes, técnicos, pero no encontramos respuesta, no encontramos eco.
Incluso cuando abrimos nuestros contactos con la Feria Internacional del Libro, con el apoyo del primer año de Agustín de México, Agustín Tirado de México, quien vino desde allá, nos conocimos, hicimos el contacto, abrimos correos electrónicos, pero hemos tenido igual muy poco resultado en las redes sociales, pues como les comentaba en antesala, pues personas van, personas vienen, pero sí puedo definirles para Guatemala nuestra experiencia que para comprender el libro de Urantia en Guatemala, no en otros países, se debe tener una cultura previa, se tiene que haber leído algo antes, porque lo contrario es chocante, es grosero, es rechazado y tiene que ver mucho con la violación de dogmas y principios de orden religioso. Por lo tanto, nuestro trabajo pues continúa en la búsqueda de jóvenes, de personas, pero que tengan justamente esa mentalidad en apertura para poder asimilar y recibir con cariño, con aprecio, las enseñanzas del libro de Urantia. O Pero sea que sí es una cruzada hacer eso allí en Guatemala con las personas ya de más bagaje, de más edad, ¿no? Es lo que te entiendo. Una cruzada no fácil. don Bueno, Gerardo, pero qué pena, don Gerardo, aparte de Ciudad de Guatemala, ¿hay grupos de estudio por fuera de la ciudad o solamente en Guatemala Antigua? en el año 2010 recibí a Mark Bloomfield desde Inglaterra y distribuimos 1000 libros en toda la ciudad de Guatemala y en algunas ciudades importantes del país, entre iglesias y universidades. Hace 2 años distribuí 30 libros entre personas, nuevamente universidades y en las prisiones. Dejando pues nuestro contacto, nuestra relación, he hecho volanteo en las esquinas de las calles, entregando pues porciones, fragmentos, volantes con mi número de teléfono, pero no hemos tenido la respuesta. Por lo tanto, estamos luchando con Francisco Vela, que es ingeniero, es mi vicepresidente en el fortalecimiento de la Asociación de Guatemala, llevarla a otro nivel, alimentarla con jóvenes e instruirlos en el tema. Pero pues particularmente puedo decirles en Guatemala que los ciudadanos se debaten entre la supervivencia y es muy poco lo que hacen por cultivarse. Cuando lo hacen es para buscar mejores desarrollos de orden económico. Guatemala como país tiene muy pocos técnicos. Hay una brecha entre la calidad profesional y la fase de estudios básicos. Hay una brecha de técnicos, faltan electricistas, radiotécnicos, enfermeros, toda el área técnica, ¿verdad? Que constructores de vehículos, constructores de computadoras, toda esa fase que es necesaria para el desarrollo económico de un país. Eso pues de alguna manera también tiene un impacto en nuestro alcance. Pero pues continuamos, he distribuido libros en la segunda ciudad más grande de Guatemala que se llama Quetzaltenango, que es frontera con México. En el sur, la tercera ciudad se llama Mazatenango, ya me mandé algunos libros a las universidades y un par al departamento de Jutiapa, que es frontera con El Salvador. Tanto así, pues, que hicimos contactos con algunas personas del Salvador para que a través de estas herramientas tecnológicas, pues, se pudieran contactar con nosotros los lunes y miércoles y llevar estas enseñanzas al Salvador, pero, pues, no ha fructificado, ¿verdad? Esa es, pues, nuestra relación y tratamos de estar presentes en las ferias del libro. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacerle? Perdón, si yo tengo alguna pregunta. No. Alguno de los Muy bien. participantes que están acá, si tiene alguna pregunta para hacerle, están interesados en saber algo, quieren participar o ninguno. Bueno, entonces sigamos adelante con otra pregunta que yo te hago. Y es o sea, pues casi que adivino, ¿no? En
en esta quinta revelación, ¿tienes un personaje favorito, alguien que tú digas, me identifico totalmente con este personaje o con esta identidad o en fin? Muy bien, gracias por la pregunta. Inicialmente, pues quisiera saludar a Jesse Pineda, que es mi paisano, aquí de Guatemala. Me parece que por ahí estaba JJ, también de Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí, después de Jesús de Nazaret, es el alejandrino, el filósofo, quien nos enseña cómo llevar la vida, porque nos da las claves para desarrollarnos como seres humanos. Se llama, bueno, como la pregunta no la tenía a la espera, pero como si alguien me ayuda acá, el alejandrino que conoció a Jesús de Nazaret, pero no tuvo un trato directo, se llama... Rodán. Rodán. Ah, Rodán, perdón. Rodán de Sí, Alejandría. Rodán de Alejandría. Gracias, Marcelino, correcto. Rodán de Alejandría, por el hecho de que, a pesar de que no tuvo contactos con el maestro, nos presentó o nos deja un legado de forma de vida, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, hasta del punto de vista técnico, de cómo ganarnos la vida, cómo desarrollarnos en la salud, en el equilibrio de nuestra mente, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, del alcance del éxito. Cuando el hombre, cuando el ser humano ya ha alcanzado el éxito, ¿dónde debe frenar ese éxito que ha desarrollado para dedicarse al desarrollo y el equilibrio de las cosas del alma, a la vinculación y al desarrollo del espíritu? No lo dice con estas dos palabras, frutos del espíritu, pero nos encamina a la búsqueda precisamente de la excelsitud del hombre o del humano a través del desarrollo de estos frutos del espíritu. Y nos da un consejo, nos dice, mira, sigue las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque él es el ejemplo de vida para toda la humanidad. Rodán de Alejandría, un filósofo que se maravilló de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Un filósofo que tuvo la oportunidad de compartir con 4 apóstoles, que eran hombres, valga la redundancia, viriles, exponentes del género, toscos, trabajadores, pero amorosos, que tenían la educación básica de todo judío, pero lograron desarrollar en contacto con Jesús de Nazaret la excelencia del ser humano. Y durante una noche o 2 días, no lo recuerdo exactamente, mantuvieron una relación cercana para discutir el tema de la divinidad de Jesús de Nazaret. Y es un párrafo, es un diálogo de tal altura en el cual se traen a colación aspectos de divinidad, de cosmología, de humanidad, de antropología, y nos muestra que nuestra esencia como herederos de la carne se puede magnificar con el desarrollo de nuestra relación personal con el espíritu y alcanzar precisamente de esos frutos para gobernar nuestras pasiones de animales herederos de Andón y Fonta 1.000.000 de años atrás y de alcanzar hoy día la excelencia como embajadores del reino. Gracias, Angelita. A ti, Gerardo. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, última oportunidad. Última oportunidad. Aprovechenla. ¿Quién va a preguntar? ¿No? Hoy están tímidos. Marcelino, adelante, abre tu micrófono. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, un gran abrazo para todos y especialmente para nuestro hermano Gerardo. Yo le echaba broma a Gerardo que es uno de los alimentos más nutritivos, el apellido de Gerardo. Tuve la oportunidad de conocer a Gerardo en Bogotá en octubre del 2016
y vi, no solamente por lo que se oye de él, sino vi y la calidad de experiencia o la calidad y la calidad de persona de Gerardo. Me impresionó mucho, Gerardo, que le pregunté cuántas veces ha leído el libro, me dijo 10 veces. Es la persona que yo conozco que más ha leído el libro, de las que yo conozco. 10 veces leer el libro durante. Hermano Gerardo, quería preguntarle, lo felicito por todas las experiencias que ha compartido, y quería preguntarle, hermano, eh, ¿qué, ¿cuál es la clave que usa o de qué manera, si hay una persona que usted acaba de conocer, tiene poco tiempo, muy poco tiempo para hablar con ella, quizás 1, 2, 3, 4, 5 minutos, ¿qué le diría con respecto a este mensaje maravilloso de Urantia? ¿Qué le diría usted a esa persona que de alguna manera necesita o cree usted que necesita darle un mensaje? ¿Cuál sería la técnica que usted usa para que esa persona quedara de alguna manera motivada con este mensaje? Entonces quería saber eso, hermano, y nuevamente felicitaciones por por el testimonio muy interesante que nos ha dado esta noche. Muchas gracias, precisamente, gracias, hermano Marcelino. Igualmente, pues tuve el inmenso placer de conocer a Marcelino en Bogotá, compartimos y es una persona de mi respeto, de mi admiración, que ha hecho Urantia, ha escrito libros y los ha llevado pues al conocimiento de otros humanos. Precisamente, no, tenía un diálogo con un hermano, pues, ¿verdad? Y platicábamos entonces él me decía que es un buen humano, pero es malvado, que tiene una mente muy objetiva, pero que él caminaría con pasos muy especiales con los seres humanos. Entonces, hice una mezcla de conceptos de la psicología individual del doctor Alfred Adler, y le cambié algunas palabras a los textos de Urantia y le escribí un textito que, pues por eso bajé la cabeza un poquitín, porque se los voy a leer. Porque él me decía que entraba en franca contradicción cuando piensa acerca de las buenas intenciones del humano y que él pues no cree en eso porque dice que pues camina con cautela. Yo le contaba la parábola de la anciana que dejó sus 2 blanquitas. Primero le tuve que explicar que las blanquitas eran la moneda de menor circulación en los tiempos de Jesús y que ella había dado todo lo que tenía, todo. Se había quedado hasta sin comida por dar esa ofrenda. Y el rico, en realidad, da poco. O a veces da lo que aparentemente le sobra. O da, cuando es en silencio, muy poco. Y cuando es público, bastante, pero para que lo vea. Entonces, mi respuesta fue, las relaciones tienen muchos significados, dependiendo desde dónde se les observe. Lo trascendental es que en el humano hay buena levadura. Las contradicciones de nuestra mente se superan con los frutos de la personalidad, en otras palabras, con los frutos del espíritu. Así no nos corresponde juzgar, porque es una tarea de ley humana y para los supervivientes ascendentes es una tarea de la ley divina. Sucede que cuando un sistema de justicia se corrompe y solo ayuda a los de dinero, la nación que así lo haga está condenada a la destrucción. Y le agregué, son contradicciones del karma. Entonces, Marcelino, mi hermano, pues te puedo decir que depende de con quién me encuentre, porque no todas las personas van a comprender los contenidos. Tiene uno que tener cierta graduación en el concepto mental de con quién nos vamos a enfrentar, a compartir. Y una máxima que he aprendido es que las cosas del espíritu solo se tienen que brindar cuando alguien en realidad las quiere, las va a atesorar
o la solicita. Pero yo he tenido las experiencias en mi afán de servir, de llevar este ministerio a otro nivel, pero en Guatemala he encontrado muchos chascos, muchos rechazos. Entonces, últimamente, pues hablábamos con Francisco de que nuestra estrategia va a ser de ir otorgándola paso a paso. De todas maneras, faltan miles de años para llegar a otro nivel, a otra era. Entonces, pues, nuestra prisa lo único que puede hacer es entorpecer las cosas, ¿verdad? Nuestra dinámica, pues, va a ser más inteligente hoy día para poder alcanzar nuestras metas. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por tu respuesta. Le doy la despedida a este primer segmento de esta presentación y pasamos a la segunda parte del programa. Entonces, Jotamusa, queda en tus manos la segunda parte. Gracias, Angelita. Recordemos para los que son recién llegados a nuestro programa que este programa se divide en dos partes. Inicialmente hacemos una parte más que todo biográfica, conociendo a la persona y cómo le llegó las enseñanzas del libro Urantia, cómo lo han transformado o cómo las lleva a su vida. Y esta segunda parte es el estudio del documento 34 que hemos estado haciendo desde ya varios meses, hemos estado estudiando y los traigo aquí en una diapositiva donde el texto que nos corresponde en el día de hoy, para que Marcelino y todos los demás lo puedan ver. A ver, compartimos. Angelita, por favor, nos ayudas a leer. A ver, Claro que sí. pero yo me vuelvo que es en el anterior. Este es. En todo mortal existe una naturaleza dual, la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de la dotación espiritual. Durante la corta vida que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Aunque debes vivir toda tu vida material y aunque no puedes escapar al cuerpo y sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. En verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas espirituales, una confederación de poderes divinos cuyo propósito exclusivo consiste en liberarte finalmente de la esclavitud material e impedimentos finitos. El propósito de todo esto es que podáis ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Y todo esto tan solo representa los pasos preliminares hacia el logro final de la perfección de la fe y el servicio, esa experiencia en la que os hallaréis llenos de la entera plenitud de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¡Ay, qué belleza! Don Gerardo, es costumbre nuestra que usted como invitado en el día de hoy arranca con el análisis de estos dos textos y escuchamos cuál es su reflexión con respecto a este documento. Muchas gracias. Pues inicialmente debo comentar que la evolución material del hombre ha llevado a la evolución posterior de la sociedad. Nuestra tendencia es a la supervivencia, es a conocer los mecanismos, cómo obtener el desarrollo material como criaturas humanas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, ya sea en el hombre actual, por educación paterna, en nuestros hogares, pues amorosamente nuestros progenitores se han dedicado a guiarnos en los caminos y existencia de un Dios.
en el camino y desarrollo de nuestra vida, pues nosotros tenemos el privilegio, nosotros los presentes acá, y muchos más que estarán ausentes, pero que conocen de las intimidades del libro de Urantia, pues podemos gozarnos de ese privilegio, de conocerlo, de saber los antecedentes humanos, la evolución material del hombre, la evolución de las sociedades. Sin embargo, la generalidad de este planeta, pues, aún navegan en los conceptos filosóficos, posiblemente de la existencia humana. Todavía tienen muchas preguntas acerca del origen del hombre, hay muchas conjeturas acerca de su destino, muchos análisis reflectivos de su existencia consciente actual y si va o no a supervivir. Incluso, pues, en algunos círculos se preguntan qué sucede después de la muerte. Entonces, la evolución material del hombre hoy día, pues, obedece específicamente a tener conciencia de que somos criaturas, resultado de la evolución, sujetas a hechos y actos de la propia experiencia, pero en esta primera vista no debemos perder de nuestros ojos que tenemos una relación especial que es espiritual. Otros podrán llamarla o tildarla de valores, pero es en esencia espiritual. La vida de nosotros temporalmente es muy corta, como para perderla encerrados totalmente en el trabajo, en una oficina y sin darnos el espacio para tratar de respondernos esas grandes interrogantes. Afortunadamente, pues nosotros tenemos buena parte de esas respuestas, pero el ser humano se navega en los conceptos del humanismo y es más, hasta ha aventurado la idea de que todo lo que sucede en el planeta es responsabilidad del ser humano y solo de él. Pues considero que es una posición en extremo de ego, incluso pues que al morir pues ahí termina la aventura y que el ser humano es el responsable de su propio desarrollo, de su alcance. En algún momento pueden negar la existencia del alma y es una filosofía eminentemente material, secularista diríamos, ¿verdad? Gracias. Gracias, don Gerardo. Pero cuando el texto nos habla acá por ejemplo, dice que se puede armonizar y unificar esos dos impulsos que tiene el ser humano entre la parte espiritual y la parte animal. ¿Cómo logramos hacer esa armonía? ¿Cómo logramos que en la vida cotidiana alcancemos ese equilibrio? De tal manera que en realidad quien esté primando sea el espíritu, eh, como lo dice aquí en la parte inferior del texto, que la supremacía del espíritu reine sobre la parte animal. Sí, inicialmente debemos tener elevados niveles de conciencia. Queriendo decir con esto que, perdón, nuestra mente consciente se encarga del razonamiento de todas las actividades como las que estamos llevando en este momento, ponernos a pensar. Pero hay una plataforma del subconsciente que desarrolla las tareas mecánicas. Por ejemplo, tengo tos, bueno, voy a tomar un poco de agua, ¿no? Tengo calor, voy a buscar un lugar para refrescarme. Tengo sueño, bueno, me corresponde ir a dormir. Estas son actividades del subconsciente. Pero el nivel superior, el supraconsciente, que pues los mismos científicos lo reconocen ya, el supraconsciente para nosotros es el área, la fase en donde trabajan las tareas, se trabajan las tareas de la excelencia espiritual. Todo lo que es educación, todo lo que es la relación de los valores, se desarrollan en este supraconsciente, que no obedece a la plataforma electroquímica del funcionamiento cerebral, sino es una parte subjetiva que se genera vinculada al alma
Y es en esta región de nuestra mente en donde surgen las grandes interrogantes, las grandes necesidades de saber algo más, las grandes necesidades del contacto con el espíritu. Y es a través de este contacto en donde se realizan las comunicaciones con nuestro espíritu para quienes ya tenemos conciencia de él. Y de alguna manera pues buscaríamos esa fusión estando en la carne O sea, para poder alcanzar otros niveles pues de relación, perdón, como criaturas y sentirnos pues en plenitud verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Porque hay un contacto personal, ya hay un nexo, ya hay una relación, ya hay una integración con ese ente que viene precisamente del Padre. muy bien. ¿Alguno de los presentes quiere ayudarnos a entender un poquito más el texto? Voy a compartir la primera parte para que lo podamos leer y lo sigamos analizando. Esta parte donde los dos impulsos, que en realidad son opuestos, a uno se pone en pregunta es si cuando las necesidades básicas del ser humano están satisfechas, mm, ahí hay una búsqueda espiritual, como lo decía don Gerardo ahora en su testimonio, pero si estas necesidades básicas no están satisfechas, difícilmente uno puede empezar a pensar en la parte espiritual, porque ahí lo que está primando es la parte animal. Marcelino, usted que acaba de levantar la mano, ¿qué nos dice al respecto? Sí, interesante lo que comenta Gerardo. El párrafo es sumamente interesante. Este es uno de los párrafos que yo más recomiendo porque es extraordinariamente interesante. El párrafo nos da, en primer lugar, las naturalezas dobles que hay dentro de cada uno de nosotros. Esas naturalezas que tienen que ver con ese imán, con ese impulso que de alguna manera se produce dentro de nosotros. El impulso del ego, esa parte interna, esa naturaleza heredada, y el impulso del espíritu divino. Ahí habla algo muy interesante que es el espíritu combinado. Cuando se habla del espíritu combinado, tiene que ver con el hecho del ajustador conectado con el espíritu del Hijo Creador, el espíritu de la verdad, y el Espíritu Santo, la Madre Divina. Eso es lo que quiere decir el espíritu combinado. Cuando se trata que difícilmente pueden reconciliarse plenamente estos dos impulsos, es porque generalmente es muy rara, tal como comentó Gerardo, muy raros los niveles que se llegan a conseguir en el planeta, como en el caso de Enoc, de Elías y de Jesús, que cuando ya hay un grado de superación tal que prácticamente hay una cercanía a la fusión. Es decir, generalmente cuando el ser llega al círculo psíquico número 1, allí hay una reconciliación que cada vez va siendo mucho más armónica hasta que la última marca de esa herencia animal o la marca de la bestia desaparece y hay la armonía total y completa entre esos dos impulsos y se produce la fusión. No hay más desarmonía allí entre esos dos impulsos, ¿no? Pero en el planeta, tal como está, retrasado, muy retrasado, pues muy pocos casos, apenas se mencionan 2 casos, puede que hayan otros, pero no se menciona sino 2 casos, Enoc y Elías. Además de eso, tenemos aquí también el hecho de que nosotros no podemos negarnos a todo lo que tiene que ver con esa naturaleza de nuestra vida que necesita, hay muchas cosas que necesita y que tenemos que conectarnos, pero aunque no podamos lograr algunas cosas que nuestro ideal quiere, porque nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro retraso, nuestra debilidad o imperfección lo impide, debemos de alguna manera seguir adelante en propósito e idea. O sea, ese ideal sigue aun cuando nos cueste llegar a lo que anhelemos por motivo de que no tenemos el nivel preciso para poder vivirlo. Y tengo bien aquí algo sumamente importante que el equipo celeste nos asiste. Una muy interesante, la conspiración de fuerzas
espirituales, una confederación de poderes divinos. Se habla de un equipo celeste que está dentro de cada uno de nosotros, un ajustador divino, acompañado por un hijo, acompañado por el espíritu materno, acompañado por los 7 espíritus ayudantes de la mente, acompañados por los seres celestiales, serafines, querubines, sanobines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios y otros seres que nos ayudan. Es una verdadera confederación de poderes divinos que cuando uno coopera, efectivamente logran ir quitándonos esas tendencias animales para liberarnos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, liberarnos de todas estas tendencias del ego propio, del ego ajeno y por supuesto de este ego celeste que probablemente sigue suelto acá en el planeta. Entonces, disculpe que me alargué un poquito, pero es muy interesante este párrafo, estimado J. Muse. Pero es que me parece muy interesante el listado que nos acaba usted de hacer de la confederación de, de seres celestiales que están acompañándonos, que eso, quería justamente que me repitiera, esa confederación es el ajustador de pensamiento, los espíritus ayudantes de la mente, ¿cuáles otros? Sí, sí, bueno, mire, el fragmento del Padre ajustador del pensamiento que se dedica exclusivamente a cada ser humano. El espíritu del Hijo Eterno derramado en Micael de Nevadón como el espíritu de la verdad que cubre la mente, cubre el alma y cubre el ser de todo ser humano como circuito, no como fragmento, como energía que envuelve, que arropa. El espíritu de la tercera persona de la deidad, el espíritu infinito, a través de la hija creativa, el espíritu materno de nuestro universo local, la ministra divina que estamos estudiando este documento de ella, y la acción de los 7 hijos de esa ministra divina, los 7 espíritus ayudantes de la mente, el espíritu de intuición, de entendimiento, de valor, de valentía, el espíritu de conocimiento, el de asesoramiento, adoración y sabiduría, que son espíritus que están conectados allí con esa capacitación hasta que llegue el nivel número 1, el ser humano. Y por supuesto, esos seres descendientes de la Trinidad, desde los supernafines primarios, pasando por seconafines, omniafines, terciafines, brillante estrella matutina, brillante estrella vespertina, arcángeles, serafines, querubines, sanubines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios y otros seres que de alguna manera nos ayudan, pero que los que están más abajo, pues de alguna manera son los que están acompañándonos, que nos comprenden mucho más para que nosotros podamos disponernos a la triple presencia divina. Uno de los principales trabajos de los serafines es que nosotros tengamos la mayor disposición a la triple presencia divina para que podamos superar todas estas atracciones, impulsos animales egoístas que nos impiden el trabajo del ajustador. Entonces, mientras más cooperamos, más nos liberamos de estos impedimentos finitos, tal como lo hizo estos impedimentos que nos limitan. Entonces, eso es, hermano, en forma más detallada, este extraordinario y maravilloso equipo celeste que se ocupa del que está limpiando zapatos en una plaza pública y también se ocupa de aquel que es rey, presidente o presidenta de cualquier nación. Muchas gracias, Marcelino. Marlene, qué gusto tener tu participación. Abre tu micrófono. Hola. Gracias. Bueno, gracias. A ver, es que en algún momento se mencionó que de pronto la necesidad, o a ver, el hecho de tener demasiadas necesidades impide el desarrollo espiritual porque estamos dedicados básicamente a sobrevivir, ¿cierto? Yo no sé, yo tengo de pronto un pensamiento optimista, pero pienso que de todas maneras el que también lo tiene todo, entonces también tiene limitaciones a su desarrollo espiritual. El asunto no es de cuánto tenga o de cuánto carezca, es que es el movernos entre eso lo que nos obliga y nos hace confrontarnos, seguir adquiriendo conciencia y ir como, sí, confrontándonos, ¿cierto? Así lo tengamos todo, o así no tengamos todo, o no tengamos nada. Ese movernos en esos aspectos es lo que nos pone de frente a tomar conciencia de situaciones, entonces a hacer contactos más espirituales. El problema sí es social, obviamente. Demasiada escasez no va a permitir que nadie piense, cuando mucho, Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿Sí? Pero el tenerlo todo también nos hace lo mismo. Yo creo No, que ese sí. plan está bien diseñado para que nos movamos dentro de eso y ahí es donde hacemos ese crecimiento.
Pues Gracias. era eso. Ya enseguida le doy la palabra a don Héctor. eh, Porque quería preguntarle efectivamente con respecto al comentario que hizo Marlene, don Gerardo nos hizo entender que de alguna manera una de las dificultades que ha habido en Guatemala para difundir más las enseñanzas del libro es que la gente se debate entre la supervivencia y, o estudiar, y entonces no dedica el tiempo a otras búsquedas. Entonces, por eso es que yo quería como que me hiciera énfasis, don Gerardo, con respecto a este aspecto que plantea Marlene, y que a veces dice que quien tiene mucho también puede tener carencias. Sí, muchas gracias. Quisiera, con el debido respeto, pues agregar ahí el espíritu que acompaña a los ascendentes marcelinos, con el debido respeto, en toda esta familia del alma, cuando pues ya se alcanza la siguiente etapa eminentemente morontial y a la búsqueda espiritual. Y es que para poder comprender la respuesta para Guatemala, debemos asimilar que para nuestro Padre solo hay dos tipos de criaturas. Los que, haciendo su voluntad, se titulan hijos de Dios por fe, y quienes no. Y en esa vía, pues si lo aplico al terreno práctico de Guatemala, fundamentándome en el triángulo de las necesidades de Alejandro Maslow, partiendo de las necesidades básicas en Guatemala, es bien complejo alcanzar la cúspide, partiendo de las necesidades básicas, las necesidades de supervivencia, las necesidades afectivas, hasta llegar a las necesidades de la excelencia humana. Pero ¿qué pasa? Que en la sociedad el ser humano se ha vuelto adorador del mismo ser humano. El ser humano se ha vuelto adorador del dinero y del poder. Entonces se cega, no ve más allá. Entonces en los hijos de Dios por fe, este problema no existe, porque entonces se alcanza la plenitud del desarrollo espiritual. Pero en quienes no, y se encuentran luchando en alcanzar la cúspide de Alejandro, de Maslow, de Alejandro Maslow, entonces hay un vacío en la necesidad espiritual. Y si esa sociedad no le brinda los elementos y se encuentra cegada por aspectos dogmáticos o filosóficos, entonces no alcanza esa plenitud, esa libertad, aunque tenga la herramienta en la mano, pero si no tiene esa necesidad, si no siente el ser humano esa pasión por encontrar los niveles superiores del espíritu, es por gusto. Entonces, no sé si me logro explicar, pero en realidad es una relación mental espiritual, no necesariamente académica. Es una relación a veces genética y de mezcla del ambiente. Es lo que mencionaba al principio, que somos hijos de la genética y del ambiente. Y el ambiente en los tiempos actuales es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Un ambiente con parques, un ambiente con sanas distracciones. Pero nuestras sociedades ofrecen todo lo contrario: violencia. Las herramientas disponibles están plagadas de cambios de género, de otro tipo de tendencias que son contrarias a la naturaleza de la excelencia del humano, lo que nos hace diferentes del resto de criaturas que están sobre este planeta, los animales. Muchas gracias, don Gerardo. Don Héctor, ahora sí, qué pena. Abra su micrófono y sí, No, no hay problema, muchas gracias. No, es que casi entre Marlene y Gerardo me quitaron las palabras de la boca. Nada más quería agregar que sí es cierto que, como dice Marlene, se tenga o no se tenga cubiertas las necesidades básicas, el ser humano todavía es muy flojo, es muy flojo para las cuestiones espirituales. Bueno, por lo menos aquí yo lo veo más en mi país, ¿no? Que en México la gente, el ser humano, bueno, mis conciudadanos, para leer, si no trae monitos el libro, no lo ven, no lo leen.
Y aparte, pasando un poco al lado en general del mundo, la gente no sé por qué sigue manteniéndose. Es que el ser humano es un animal. O sea, no quiere ver, como bien dice Gerardo, no quiere ver más allá. No quiere ver esa parte espiritual. Tanto nos hemos arraigado ya en lo material, en la ciencia prácticamente, yo sí le digo así, la ciencia ya como un dios, a diferencia de la Edad Media, que la religión era el dios, ya tenemos la ciencia prácticamente. Entonces, mientras la ciencia diga que esto no es verdad, mientras esto que es mentira, nos estamos aferrando cada vez a lo material. Entonces, lo espiritual lo estamos dejando a un lado. Y entonces vemos ricos que nada más se dedican precisamente a su bienestar y todo eso. Digo, como dice Jesús, ya depende de la riqueza de dónde la hayan obtenido, ¿no? Pero no les interesan tampoco nada la espiritualidad o apoyar a sus hermanos en ese sentido. Y repito, nos seguimos basando mucho en que pues, el ser humano es un animal al fin y al cabo, y es un animal y así se va a comportar, y así se justifican o nos justificamos en muchas de nuestras actitudes, en muchas de nuestras reacciones con nuestros seres humanos, con nuestros hermanos. Entonces, falta precisamente ese despertar, y que espero poco a poco, como bien dice Gerardo, que cuesta trabajo, porque también aquí en México eso cuesta trabajo, sobre todo incitar a la gente a leer el libro de Urantia, de hacer ese despertar de que aunque tengas necesidades igual alimenticias o económicas en general, y aunque ya las tengas cubiertas, está esa parte espiritual que necesitamos llenar, porque es una necesidad, al fin y al cabo, una necesidad que desgraciadamente, y repito, con la juventud sobre todo en general, que tratan de llenar con sexualidad, con drogas y con dinero en exceso. Gracias. Muchas gracias, hermano Héctor. Pero yo pienso que también en la segunda parte de que leímos hoy es como una esperanza, ¿no? Miren que nos dice el texto que efectivamente cuando el propósito de todo esto es salirnos fortalecidos y que en la experiencia que tenemos día a día podemos alcanzar la perfección de la fe. Y aquí entre comillas nos dice que llenos de eterna plenitud de Dios. ¿Qué sería eso de eterna plenitud de Dios? Y inclusive me parece que está tomado de la Biblia, ¿no? Porque cuando Urantia pone entre comillas estos textos es porque son tomados de la Biblia. ¿Qué sería eso de estar llenos de la plenitud de Dios? Alguien que me ayude a entender esa parte de qué es estar llenos de la plenitud de Dios. Muy bien. Gracias, José Iván. Conocer a nuestro Padre amado universal, a Dios, en el libro de Urantia es pues fácil y complejo. Fácil desde el punto de vista de que tenemos acceso a un conjunto de documentos que nos lo presentan de manera conceptual. Pero complejo porque nuestro Padre para la mente humana es incomprensible. Solo se puede asimilar a través del espíritu. Y en esa vía, para un humano común y corriente como su servidor, la herramienta, como lo mencioné ayer, más fácil para poder comprender el concepto de Dios es a través del yo soy, que también es un concepto filosófico. Pero Jesús de Nazaret nos hace un enlace a través del yo soy a partir de su reconocimiento de hijo de Dios, pero también hijo del hombre. Y cuando él hace alusión a esto en el yo soy, dice, yo soy el hijo de Dios porque mi herencia es divina. Pero para ustedes los humanos, yo soy el hijo del hombre. Entonces, si me ven a mí en la carne, están viendo a Dios. Para nosotros los urantianos es fácil comprenderlo porque a través de su séptimo auto-otorgamiento, que es una relación de una criatura con el Padre directamente, entonces sabemos que el contacto para llegar al Padre es a través de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo, mucho ojo, yo soy vuestro Padre Dios.
pues trato de comprenderlo así. Yo soy vuestro Padre Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la fuente del agua de vida. Yo soy el pan de la vida. ¿Sí? Y Jesús nos dice, yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Y si vosotros sois ramas, estáis llamados a dar frutos. Entonces, para poder comprender a Dios, el camino más fácil es a través de Jesús de Nazaret. Pero si queremos razonar filosóficamente y entender a Dios, la segunda herramienta es reconocerlo como un padre. Porque Él es el Padre creador de todos y de todo lo que existe a lo largo y ancho del absoluto universal, del absoluto cualificado y del absoluto no cualificado. Y si queremos verlo filosóficamente, entonces entremos a sus atributos de estático, potencial, asociativo, creativo, evolutivo, supremo, el último. Y dentro de esta fase, nosotros lo alimentamos a través del Dios el Supremo. Porque con nuestra experiencia, nosotros le estamos trasladando precisamente lo que Él no puede vivir. Él es muy grande para ser, en este caso, un humano y comer y sentir el sabor de una manzana. Pero para eso estoy yo aquí, para comerme la manzana y decirle, a veces es como el sabor de una arena dulce, ¿no? Entonces esa experiencia le llega al Ser Supremo y dice, ya me alimenté. Dios me necesita a mí, pero yo también me necesita a mí como criatura experiencial, pero yo lo necesito a Él como el Padre Universal. Muy bien. Don Gerardo, muchas gracias. Marcelino y luego Marlene. Le doy el pase a primero bueno. las damas, por favor, Marlene, adelante. Él siempre es tan caballeroso. Muchas gracias. Ay, tan caballeroso, gracias, Marcelino. A ver, es que estoy entrando en un conflicto personal. Cuando yo veo a los otros seres humanos y pienso que no están en su propósito, que no están, a ver, que son esclavos, que de si el dinero, del no dinero, entonces yo entro en conflicto porque yo digo, el plan del Padre está diseñado para que todos cumplamos ese objetivo, ¿cierto? A ver, que si el hombre tiene que poner de su parte, obvio que sí, pero es como si yo entonces no pensara que los seres humanos somos capaces, que estamos esclavizados. Yo digo que el Padre tiene un propósito y lo tiene individual para cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros está cumpliendo ese propósito a su manera, en lo que le corresponde. Nosotros podemos pensar que no lo está haciendo, es decir, nos ponemos en el papel casi que de enjuiciar al hermano, me estoy enredando la vida, pero nos estamos poniendo en el papel de juzgar al otro. Hombre, si el tipo está rico y disfruta de su riqueza, el Padre y todos esos personajes que acabamos de nombrar están ahí para llevarlo por su camino, para que cumpla su propósito y para que el plan del Padre se cumpla. No podemos decir que está mal o que está bien. Yo tengo es una fe grande en el ser humano, en todos, con todas nuestras limitaciones, y una fe más grande todavía en que el propósito y el plan del Padre está diseñado para que se cumpla. Casi que a pesar de nosotros mismos, Tú siempre has sido una gran humanista. Desde que te conozco has sido una gran humanista. Crees mucho en el hombre, sí, verdad. Marcelino, sí, te escuchamos. Gracias. Gracias. Sí, el segundo párrafo pues, tiene que ver con el hecho de que tenemos ese equipo celeste para darnos fuerza, y nos va a dar fuerza cuando cooperamos, con esa cooperación, con esa disposición personal a ese equipo. Pero dicen ellos que ese nuevo nacimiento espiritual, esa fuerza que de alguna manera vamos a tener, por ahora es tan solo, representa solo los pasos preliminares hacia el logro final. Es decir, apenas ahorita estamos comenzando
y en estos primeros mundos de estancia vamos a seguir adelante en los pasos preliminares y se producirá la fusión. Entonces, cuando se va avanzando cada vez más, incluso después de la fusión, todo ese proceso va acumulándose en servicio, en fe y en experimentación de regocijo, ¿no? A tal punto a que se pasan más de 1.000 millones de mundos hasta llegar al paraíso. Entonces, en el paraíso se alcanzan los niveles de ser perfecto como el Padre es perfecto. Y allí es donde se expresa que nos hallaremos llenos de la entera plenitud de Dios. Eso es lo que tiene que ver cuando llegamos a ser ciudadanos del paraíso, entonces llegamos a ser llenos de la entera plenitud de Dios. Con respecto a lo que decía nuestra estimada Marlene, en la página 64, permítame muy rapidito, estimado J. Musso, en la página 64 del libro dice algo así como, claro, hay un plan divino, pero va a depender de la persona. Y dice en la página, en el documento 5, página 64, dice, el Padre no se oculta espiritualmente, perdón, en el párrafo el siguiente dice, el hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. La sentencia del ser humano o del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder y atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, conocerle y ser semejante a él. Entonces, el ser humano, con este equipo celeste que está en nosotros, va a decidir si coopera o no. El Padre no quiere, el Padre tiene el plan de vida eterna para todos, pero Él no quiere que alguien sea obligado. Hay que elegir esa vida eterna. Y ese es el grave problema, que hay algunos que llegan a los extremos de elegir la muerte eterna en vez de la vida eterna, por más esfuerzo que haga el ajustador divino con todo su equipo celeste. Gracias y disculpe que me alargué un poquito, y disculpe la lectura adicional, estimado J. Tranquilo, Marcelo. Y Angelita. No, tranquilo, eso es parte del conocimiento y del aprendizaje, justamente complementarlo con otros textos. ¿Qué dice Marlene que levantó la mano? No la ha bajado. Ok, no la ha bajado. Otica, ya es la hora, 10 en punto. Ya nos que está terminando el tiempo. Aprovechémonos para que nuestro invitado nos haga una última reflexión con respecto al libro de Urantia, si es tan amable, y ya despedimos el programa, sin antes invitarlos a nuestro siguiente invitado, que ya les vamos a mostrar quién va a ser nuestro próximo siguiente invitado, que también es un presidente de una asociación. Don Gerardo, escuchamos su última reflexión. Muchas gracias. En realidad, pues, solo hay una realidad, y es, decíamos, la de los hechos, las ideas y las relaciones. Como criaturas materiales, estamos llamados a desarrollar las relaciones, porque en las relaciones nosotros tenemos la fe, encontramos la verdad, el valor espiritual y el desarrollo personal de una religión. Pero no es una religión de dogmas, es una religión de entrega al espíritu, porque nuestro destino es la vida eterna, es la vida del espíritu. Entonces, para agradecerles a todos, pues quisiera decirles que dejemos que ese espíritu sea nuestra guía divina para tratar de encontrar la vocación de nuestro servicio, lo que nos gusta en el corazón. Mientras alcanzamos la fusión con ese espíritu, pues debemos sentirnos criaturas especiales, hijos de Dios por fe,
desarrollar nuestros frutos del espíritu y encontrar nuestra propia misión de paz. Como pues se los relaté, yo estoy tratando de encontrar la mía y creo que gira alrededor de las enseñanzas y pasiones que despierta en mí la lectura del libro de Urantia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gerardo Leche. Y pues, ya tenemos el próximo invitado para la semana que entra. Es nuestro querido José Ernesto Arias, más conocido como Chiche. Estamos muy ansiosos de poder establecer una muy cercana biografía con José, ya que él es el presidente de Urantia Bolivia. Así que Chiche, prepárate para la semana que entra porque te vamos a dejar como queremos. No, yo lo defiendo, Chicha, yo lo defiendo. Muchas gracias a todos. Nos esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos por este mismo canal en la misma hora. Muy amables y con permiso voy a compartir. Feliz noche para todos, muchas gracias. Gerardo, muy Buenas noches, amable hermanos. por tu participación. Gracias, buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Un gran Gracias. abrazo para Buenas todos. noches, gracias por la invitación, gracias por la presentación de los invitados. Gracias a ti, Ricardo, por Hola, Javi. Chao, Ángela, que estén bien. Muchas gracias por este espacio, Ángela. Buenas noches en Barcelona. Buenas noches, hermano. Felicitaciones, Gerardo.